No sé cómo hayas llegado a este intento de podcast, pero te agradezco. Hoy en día es bastante difícil darle oportunidad a nuevos proyectos, sea de un desconocido o de un conocido. Lo más probable es que si estás escuchando esto ya me conozcas, porque como mencioné, es bastante difícil darle oportunidad a nuevos proyectos. Como te diste cuenta, el título de este podcast surgió por este autoconfinamiento, esta maldición, esta pesadilla que me hace lidiar con mi violencia intrafamiliar, con mi vacío existencial, pero sobre todo con esta cosa que me hace lidiar con una constante presión social, como algunos lo llaman, la eterna cuarentena. Es el título de este podcast y no es para menos, ya que siempre que vemos una aparición del superdoctor Gatel, es siempre informando que la cuarentena va a durar más y más. Parece esto una película dirigida por Martin Scorsese, pero en lugar de gángsters, con algunos lacras que aprovechan la situación para surtirse de su propia mano. En fin, no se sabe exactamente hasta cuándo va a durar este autoconfinamiento. ¿Y alguno de los que tiene la fortuna de escucharme está siguiendo este autoconfinamiento? Quiero pensar que sí, ya que solo una persona con el desequilibrio mental que aporta una cuarentena sería capaz de soportar más de 3 minutos a un adolescente de 17 años que nada más habla y no dice nada. Pero no se desesperen, ya viene lo bueno. Me gustaría empezar preguntándoles, ¿ustedes qué han hecho esta cuarentena? En mi caso saqué un festival de cortos indie en mi página con más seguidores. También intenté hacer un maratón de videos en mi canal principal. He estado detrás de un documental bastante potente, también de un cortometraje muy bueno. He arreglado un poco mi cuarto, hasta donde mi flojera me lo ha permitido, y aún así con todo eso me siento una persona insatisfecha, como si tuviera una responsabilidad moral de ser productivo, de hacer algo de provecho, ya sea aprender un nuevo idioma, aprender nuevas habilidades, ponerse mamadísimo. ¿Ustedes también sienten ese peso social, esa presión social? Esa voz interna que todo el día está jode y jode mientras escuchas un podcast pedorro en tu pandémica cama. En mi caso es así. Todo el mundo pretende hacer de esta cuarentena un curso de crecimiento personal intensivo. Y no les miento, al escribir este podcast y empezar este proyecto es algo que me llena demasiado, es algo que tenía muchas ganas de hacer aunque no lo supiera. Quizás esta cuarentena sirve para darte cuenta y valorar ciertas cosas, pero tengo un mensaje para ti, influencer de turno. Es una cuarentena y nadie está obligado a salir con un diploma digital en productividad y organización. Ni estás obligado a verte como Bárbara de Regil. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera estás obligado a siempre sonreír. Quizás este sea un mensaje más para mí que para el mundo, pero es igual de válido. El propósito de todo esto es terminar este periodo sanos, maldita sea. Recuerdo que cuando recién comenzaba la pandemia, muchísimos influencers, y en su mayoría whitexican. Si no sabes qué es un whitexican, bueno, básicamente es esta personilla que apenas se presta la oportunidad, saca a relucir su grave falta de atención y su necesidad constante de ser el humilde. Esos que tienen su Instagram repleto de fotos de otros mexicanos, pero ojo, no son como ellos. Esos mexicanos con los que tienen fotos son morenos, son pobres. Y ay, pobrecito. Según una foto en Instagram les consuela un rato de su pobreza. Esos que se ponen a cantar Cielito lindo, siempre imitando al vecino gringo. En fin, demasiado tiempo explicando qué es un junior contemporáneo. Y retomando, cuando recién comenzaba esta pandemia, la gente empezó a motivarse, la gente comenzó a subir como locos tutoriales de esto o de aquello, videos de qué hacer para no aburrirte en la cuarentena, videos de motivación, un maratón de videos sin sentido, y aquí me sumo a eso, ya que bueno, por unos 5 días estuvimos subiendo 2 videos al día cuando esto empezaba. En fin, creo que todos empezamos a perder la cabeza antes de tiempo y creo que principalmente fue porque hasta en una puta pandemia el tercer mundo va atrasado. Mientras lamentablemente en España ya tenían cientos de muertos, aquí apenas comenzaba, lo que nos hizo subirnos digitalmente al mame de tiempos de cuarentena. Estoy seguro de que no fui el único en darme cuenta de lo que estoy hablando. Esta crisis y moda repentina, casi una necesidad por empezar a subir TikToks. En serio, yo tengo TikTok, pero a veces parece una necesidad. Shows, hay miles de formas de entretenimiento y siguen surgiendo, como mi canal, por ejemplo. Y bueno, pueden decir, ¿a ti qué? Efectivamente no es algo malo, solo estoy gozando del privilegio de quejarme de las tendencias en la sociedad. Esas tendencias que nadie entiende porque surgen de repente, como aquella tendencia de etiquetar a tus amigos en una Instagram Story. Y hasta aquí todo bien, la confusión empieza cuando a un lado de @elchulo hay una manzana, o una naranja, o una hamburguesa. ¿Qué sentido tiene? O cuando se empezó a hacer un hilo masivo etiquetando a tus amigos para que hagan mención de sus rolas favoritas. Y por supuesto no pueden faltar las tendencias estúpidas de Facebook.
Yo tengo 2 páginas en Facebook y aún así no logro entender cómo funciona y cómo piensa la gente en Facebook. Puntito y te digo, 1000 comentarios y me rapo. 1,000,000 de comentarios y me tatúo a Obrador en la nalga derecha. 1,000,000 de comentarios y me tatúo al Shrek embarazado. Y así, cosas sin sentido. Empezamos a notar. Y sí, a notar colectivamente porque estas cosas sin sentido siempre han estado ahí. Solo que estábamos tan ocupados en nuestras aburridas vidas que no nos dábamos cuenta. En esas aburridas vidas que hoy extrañamos, todos, y me incluyo. Esa vida que es la luz al final del túnel, porque sí, todos sabemos que vamos a salir de esto. Todos sabemos que volveremos a ver las calles hasta su madre. Estamos conscientes de que vamos a volver al cine a ver otra película basura mexicana. Pero son cosas que extrañamos porque somos personas. Las personas necesitamos personas. Y en esa ausencia hemos buscado olvidarnos de nosotros mismos. Con las redes sociales. Y aunque siempre ha existido este distractor, esa cosa que evita que dirigamos nuestra atención a nuestra existencia, esa cosa que te distrae para que no puedas sentir el vacío existencial, esas cosas que siempre han estado ahí pero no nos habíamos dado cuenta porque estábamos demasiado ocupados siendo humanos, es perfectamente humano odiar esta crisis. Muchos no tienen la suerte de decir que les llegó la quincena, a muchos ya les llegó esa última quincena. Nunca pensamos que íbamos a pasar un último día en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra oficina. Muchos de nosotros extrañamos ese tacto humano que el distanciamiento social nos ha quitado, pero incluso hoy en día hay gente que no extraña eso porque sigue saliendo sin una necesidad real. Esa persona que usa el pretexto, si no lo veo no existe, el coronavirus no existe porque no lo he visto, y me gustaría lanzarles una pregunta a estos sujetos. ¿Qué pasaría si aplicaras esa premisa, ese pensamiento a tu religión, a tu credo? Eso de si no lo veo no existe, aplicado a tu religión, bueno. En este episodio específicamente no pretendo introducirme en temas demasiado religiosos, pero esa gente me enferma, de verdad, esa gente que dice el coronavirus es un invento del gobierno. Y sí, lo podríamos creer, dadas todas las experiencias previas de ocultar información, pero aquí es donde les vuelvo a preguntar, ¿a qué clase de sucesos de mentiras se refieren? Esa gente que solo dice las cosas por decir es casi siempre incapaz de mencionar más de un ejemplo de engaño político en una escala similar a la que estamos viviendo. Es algo que carece de sentido ya que nadie está ganando con esto. En serio, ni el compa que compró 10,000 pesos en papel de baño y gel antibacterial. Ni ese compa está ganando porque seguramente antes de la crisis él estaba muy a gusto vendiendo sus pants de Fortnite o sus spinners. Viendo La Rosa de Guadalupe o enamorándonos. Y hablando sobre gente carente de sentido común y con una grave inconsciencia social. ¿En qué estaba pensando la raza que discrimina al personal médico? Solo por eso. Por ser personal médico. ¿Qué pasa con esa raza enferma que no solo discrimina sino ofende e incluso agrede al personal médico? ¿Qué tenía en mente el pelmazo que le tiró café caliente a una enfermera? ¿O en qué estaba pensando el que les echó cloro? En serio, esos mismos sujetos serán los primeros en estarse quejando. El gobierno no ayuda a su pueblo, el gobierno no tiene la capacidad para atenderme. Pues sí, puñetas, si te lo vas a pasar agrediendo al personal médico por tu lógica de idiota, ¿qué esperabas? Con estas pandemias nos damos cuenta que existe gente realmente estúpida, pero me gustaría que irónicamente en el podcast Cuarentena Eterna, el único episodio en el que haga mención a tanta estupidez humana post pandemia sea este. Entonces, otro tema que necesito hablar para cerrar el episodio pandémico es el tema de las clases virtuales. No sé ustedes, pero yo soy fiel creyente de que eventualmente la educación presencial como la conocemos es algo que iba a terminar. Es una pérdida de recursos y tiempo innecesarios. Digo, ¿realmente ocupas a un pibe que se poste frente a ti cual niñera en kinder y comience a dar una supuesta clase? Y esa supuesta clase consiste en uno de los siguientes factores. Primer factor, dar temas y que los alumnos se dediquen a exponerlos frente al grupo. Segundo factor, que es que según ellos den clases solo porque ellos mismos están leyendo una presentación cual puberto de secundaria, y créanme, estos maestros existen. O tercer factor, esa disque clase que solo consiste en resolver problemas del libro y esporádicamente fingir que estás explicando un tema, pero realmente todas las clases te dedicas a tirarle grilla al director diciendo que todo lo malo de la escuela es su culpa, en lugar de realmente hacer algo por cambiar. En fin, puede que piensen que estos ejemplos son muy específicos, pero realmente he tenido muchos maestros con estas características específicas. En mi opinión personal, el internet nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza, nos puede ahorrar muchos... Si su compañero no se calla, voy a darle el tema por visto. Y como tu compañero, claro, es un pelmazo, ese tema se da por visto.
El internet nos puede ahorrar muchos discursos de chavos, échenle ganas, ya es su último semestre, ya van en primaria, secundaria, bachillerato o prácticamente cualquier nivel escolar. Toda mi vida me repitieron eso miles de veces, en todos los grados, cosa que creía había desaparecido en cuanto entré a la prepa, pero no fue así. Existen maestros con una absurda necesidad de guiar por el buen camino a sus alumnitos, aunque sus alumnitos ya estén a un medio año de escoger carrera. Creo que ya quedó claro que el internet nos puede ahorrar mucho tiempo. Y en mi utopía perfecta, los maestros aprenderían a hacer videos que te expliquen y realicen cada tema sin interrupciones ni molestias externas. Y si tú, alumnito, tuviste una duda, la resuelvas en consultas específicas. Ah, no, espera. Esto en concreto que estoy diciendo ni siquiera es una utopía. Es precisamente la idea de la reforma educativa, donde el profesor, más que un estandopero haciendo un monólogo frente a 40 o 50 monos, este profesor se convierta en una guía para que estos 50 monos aprendan a aprender por ellos mismos. Pero no, estos monos no han generado la suficiente disciplina como para tomar ese tipo de clases. Y si me preguntas, ¿qué va a pasar con las relaciones sociales? Digo, al final del día el individuo se mueve junto con su sociedad. Entonces, obviamente es muy importante el generar relaciones sociales, pero supongo que para eso existen los deportes, la cultura, el arte. La sociedad perfecta yo la percibo como la sociedad que le da el mismo peso a la escolaridad tradicional como a la cultura, el deporte y a el arte. Pero bueno, pretendo profundizar en todo este tema de la escuela y el pinche sistema en futuros capítulos. Se podría decir que pretendo que de eso se trate Eterna Cuarentena, de diferentes tópicos sociales que a todos como humanos nos aquejan. Claro, desde mi perspectiva y con mi capacidad de robar, de inspirarme en ideas externas. Y hablando de inspiración, debo mencionar que soy bastante fan del podcast La vida me da acidez de El Señor Santo. Espero que un día escuche este podcast, que está algo motivado por él. Pero claro, no es una copia, es una inspiración, porque todos sabemos que lo que hace el artista es saber ocultar las fuentes. Y después de esta épica frase me despido. Mi nombre es Diego Roque y recuerden, al final del día todo esto nos hace humanos. Yo creo que ni un distanciamiento social, ni una cuarentena nos puede quitar este lado humano. Al final del día todo esto nos hace humanos. Yo creo que ni un distanciamiento social, ni una cuarentena nos puede quitar este lado humano. Entonces manténganse constantes, manténganse cuerdos, porque realmente esto va a acabar en algún momento, ¿no? Mientras tanto escuchen este podcast, vean mis canales que son bastante interesantes. Sí, este podcast fue en efecto un desahogo para mí, espero que les haya gustado. Recuerden seguirme aquí en Spotify, que es el único lugar donde voy a publicar el podcast, en Spotify. Espero que les haya gustado el podcast y nos vemos en otro monólogo similar a este, que seguramente va a ser este domingo o este sábado en Spotify, ¿ok? Nos escuchan ahí, va, dale, nos vemos, cuídense y quédense en casa en esta eterna cuarentena. Adiós.